Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro vídeo para mi canal. Bueno, con este vídeo continuamos con la temática que ya habíamos iniciado en el primero que subí a este canal. Es decir, vamos a seguir profundizando en la filosofía de Immanuel Kant. Y para ello lo que haremos será una explicación de los rasgos más importantes de su obra cumbre, La crítica de la razón pura. Para ello nos basaremos en esta edición, publicada por Taurus, que contiene tanto la primera como la segunda reimpresión realizada por Kant de dicha obra. Y en este primer vídeo, para ser más concretos, nos centraremos en explicar la primera parte de la introducción de Kant, concretamente los 3 primeros capítulos, en la cual trata acerca de los principios o conceptos a priori del entendimiento, la existencia de estos y la necesidad de una ciencia o de una disciplina que estudie dichos principios. Bueno, como recordaréis los que hayáis visto el vídeo anterior, habíamos indicado que durante el siglo XVIII existían dos grandes corrientes de pensamiento dentro del campo de la epistemología. Por un lado se encontraba la corriente racionalista, es decir, aquellos autores como Descartes o Malebranche que afirmaban que la fuente o el origen de todo conocimiento genuino era la razón humana. Y por otro lado, el grupo de los empiristas, formado por autores como John Locke o David Hume, los cuales afirmaban que el origen de todo conocimiento se encontraba en última instancia en la experiencia, es decir, en los datos que recibimos por los sentidos. Bien, podríamos decir que el pensamiento kantiano abre una tercera vía, es decir, abre una nueva forma tanto de entender como de estudiar lo que sería el conocimiento y cómo éste se forma. Al principio de su obra, Kant admite la tesis empirista de que todo conocimiento comienza con la experiencia. Sin esta, es decir, sin la experiencia, sin el influjo de las diferentes sensaciones que nosotros recibimos a través de los sentidos, nuestra capacidad cognoscitiva, el entendimiento, nos dice Kant, no se vería motivado a pensar. Dicho de otra manera, para que la mente sea capaz de producir conocimiento, debe de ser primero aceptada o motivada por las diferentes impresiones que nosotros captamos por los sentidos. Kant se encuentra en unas líneas fundamentalmente empiristas. No obstante, él añadirá un pequeño corolario a esta tesis, pues aunque todo conocimiento comience con la experiencia, no por ello todo él proviene de esta. Bueno, con esto tenemos una nueva propuesta para caracterizar el conocimiento, y más concretamente el conocimiento empírico, es decir, el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas que nos rodean y que captamos con los sentidos. Dicho conocimiento, afirmará Kant, no es sino un compuesto formado, por una parte, por los datos provenientes de la experiencia, es decir, por las diferentes impresiones que nosotros captamos por los órganos de la sensibilidad, y además, lo que nuestra propia facultad de conocer añadiría a dichas impresiones. Podríamos decir que Kant está de alguna manera refinando la metodología empirista, pues si bien él reconoce la importancia y la necesidad de la experiencia sensible para la generación del conocimiento óptimo, del conocimiento adecuado, pese a todo, no acepta la tesis de que las impresiones que nosotros recibimos a través de los órganos sensoriales nos estén ofreciendo datos brutos de la realidad, por así decirlo. Es decir, no acepta que la mente o la razón sea una tabula rasa, la cual se iría llenando progresivamente según el número de impresiones y sensaciones que iríamos captando a lo largo de nuestra vida. Frente a esta concepción pasiva o inactiva de la mente humana, Kant va a proponer una visión activa, es decir, el intelecto humano no es pura receptividad, no es pura captación de los sentidos, sino que la facultad cognoscitiva humana va mucho más allá de ellos, concretamente teniendo una función estructuradora y organizadora tanto de las impresiones como de los conceptos e ideas que manejemos en el entendimiento. Para que el conocimiento empírico sea posible, afirmará Kant, es necesaria la existencia de una serie de elementos, de unos elementos que existirían de manera priorística dentro de nuestra facultad cognoscitiva, de nuestra razón, de nuestra capacidad de pensar. Estos elementos estructurantes, tanto de las percepciones como de los pensamientos, serían ellos mismos una suerte de conocimiento, afirma Kant, solo que un conocimiento que sería completamente independiente o que no tendría un origen en la sensibilidad. Dicho de otra forma, estos conceptos o estos principios no necesitan de la experiencia para su existencia. De hecho, existirían como una condición de posibilidad para cualquier conocimiento empírico. De este modo, y a partir de esta nueva caracterización del conocimiento, Kant puede establecer una diferencia bastante clara entre dos tipos de conocimiento. Por un lado estaría el conocimiento empírico, el conocimiento a posteriori, aquel que requiere de la experiencia, de los datos suministrados por la sensibilidad para poder constituirse. Pero por otro lado existiría otro tipo de conocimiento, un conocimiento que sería independiente de la experiencia, que existirían como elementos constituyentes de la racionalidad humana y que en última instancia serían a priori, estableciendo asimismo otra distinción dentro de los conocimientos a priori, existiendo aquellos conocimientos a priori no puros, es decir, que contendrían algún elemento o concepto empírico, de los conocimientos a priori puros, es decir, aquellos que no solamente no provendrían de la experiencia,
sino que además no contendrían en sí ningún elemento sacado de la experiencia. Pongamos un ejemplo concreto. Imaginémonos la proposición todo cambio tiene una causa. Esta proposición, dirá Kant, es una proposición a priori, es decir, para conocer el valor de verdad de dicha proposición no es necesario recurrir a la experiencia. Sabemos que cuando ocurre un cambio, es decir, cuando en el mundo fenoménico observamos que se suceden los fenómenos y que van ocurriendo diferentes cosas, no ocurren porque sí, siempre hay una causa detrás. Sin embargo, y esto es lo que diferencia una proposición a priori pura de lo que sería una proposición a priori con contenido empírico, el concepto de cambio es un concepto que únicamente podemos llegar a él a través de la experiencia. Es decir, al observar los diferentes fenómenos cambiar, nosotros llegamos a la noción de cambio. Sin embargo, si prescindimos completamente de la experiencia, la noción o el concepto de cambio no es inaccesible, como si no vamos a llegar a formularlo. Es por ello que esta proposición, pese a ser a priori, contendría un elemento empírico. Un elemento empírico que ha sido extraído de la experiencia, como es la noción de cambio. Esto es importante, pues a lo largo de su obra, Kant se va a centrar en buscar no solamente los conocimientos a priori, sino los conocimientos que son a prioris y puros, es decir, aquellos que ni han provenido de la experiencia ni contienen en sí ningún dato extraído de ninguna de las fuentes de la sensibilidad. Ahora bien, hemos establecido una diferencia entre estos dos tipos de conocimiento, el conocimiento que depende de la experiencia y el conocimiento que no depende de la experiencia, el conocimiento a posteriori y el conocimiento a priori. Y dentro de los conocimientos a priori hemos distinguido aquellos que son puros, es decir, que no tienen ningún contenido empírico, de aquellos que no lo son. No obstante, Kant se plantea a continuación una pregunta. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al conocimiento a priori, al conocimiento que no depende de la experiencia? Kant señalará dos propiedades que tendrían esta clase de conocimiento. Por un lado, la necesidad y por otro lado, la universalidad. Profundicemos en esto un poco. Kant considera que las proposiciones a priori deben de ser necesarias, ya que él razona de la siguiente manera. Todo conocimiento empírico, todo conocimiento que nosotros captamos por las sensaciones, nos dicen cómo es algo, es decir, nos dice de qué manera se ha producido un fenómeno, pero no nos dice que ese fenómeno no se pudiera haber producido de otra manera. Todos los datos, todos los fenómenos, todo lo que nosotros captamos por la sensibilidad tiene un carácter contingente. Ha ocurrido así, pero perfectamente podría haber ocurrido de otra manera. De este modo, si el conocimiento empírico, el conocimiento que depende de la experiencia, es únicamente un conocimiento contingente que habla de posibilidades, el conocimiento a priori, el conocimiento que es independiente de la experiencia, debe de ser un conocimiento necesario. Y no únicamente por contraposición a este tipo de conocimiento que hemos mencionado anteriormente, sino por la sencilla razón de que el conocimiento a priori, al no ser accesible o al no poder ser comprobado por la sensación, es, a fin de cuentas, irrefutable. O como diría Karl Popper, en un futuro, no es falsable. El conocimiento a priori no puede ser comprobado por los sentidos y por tanto no puede ser refutado por éste. Como el conocimiento que obtenemos por los sentidos es un conocimiento contingente, es un conocimiento de posibilidades, el conocimiento que no nos viene por vías sensibles será un conocimiento necesario. Algo semejante ocurre con la noción de universalidad. Nuestro conocimiento empírico es un conocimiento regional. Es un conocimiento que nos habla de sucesos que ocurren tanto en un lugar como en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que una bola de billar choca contra otra y hace que la ponga en movimiento, o soltamos un objeto pesado y este cae al suelo, al observar estos fenómenos, únicamente estamos teniendo conocimiento de ese fenómeno en concreto. Es cierto que luego, por procesos inductivos, tendemos a generalizar estas clases de experiencias. Es decir, cuando nosotros hemos soltado 50 objetos y vemos que todos acaban cayendo contra el suelo, acabamos afirmando que todo cuerpo pesado cae cuando es soltado. Sin embargo, esta es una inferencia que únicamente sacamos de la reiteración y homogeneidad de la naturaleza, de la repetición de los mismos fenómenos bajo las mismas condiciones. Sin embargo, la experiencia en sí no nos da ningún dato, no nos da ninguna información, no nos da ninguna clase de conocimiento que sea universalmente válido. Cuando yo veo un objeto caer, veo que ese objeto cae, pero no estoy viendo que todos los objetos caigan, ni mucho menos estoy viendo las leyes que determinan que los objetos caigan hacia el suelo atraídos por la gravedad. En contraposición a esto, el conocimiento a priori, el conocimiento que no proviene de los sentidos, sí que es un conocimiento universal, es decir, es un conocimiento que tiene validez en todo tiempo y en cualquier lugar. En resumen, los juicios sacados de la experiencia tienen únicamente una validez regional, local, en un lugar y en un tiempo determinado.
Y es por ello que si nosotros reconocemos la existencia de algún tipo de conocimiento que sea universalmente válido, tendremos que admitir, asimismo, que este conocimiento no puede provenir el mismo de vías empíricas. Pues como hemos dicho anteriormente, la sensibilidad nunca nos permite acceder a un conocimiento universalmente válido. Cabe decir que todas estas tesis, todas estas afirmaciones, Kant no las hace desde el vacío, desde la pura especulación, sino que él toma de referencia las ciencias constituidas en su tiempo, o mejor dicho, las ciencias que, en su momento, se encontraban constituidas como las principales ciencias o fuentes de saber, que serían fundamentalmente dos. Por un lado, la matemática pura, y por otro lado, la mecánica newtoniana. Kant afirma que las proposiciones, los teoremas y las tesis de la matemática son no solamente necesarias, sino también universalmente válidas. Asimismo, dichos teoremas no provendrían o dependerían de ninguna fuente sensible. Los teoremas de las matemáticas, como pueden ser, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, no depende de ninguna fuente sensible, ni tampoco nos habla de ningún triángulo concreto. Nos habla de todos los triángulos que cumplan el requisito de tener un ángulo recto. Es decir, el teorema de Pitágoras es una forma de conocimiento que tiene la característica de ser universal y necesario, y por tanto, para Kant, entraría dentro de los tipos de conocimiento a priori. Y que precisamente el carácter de necesidad y de universalidad que podemos encontrar en las diferentes proposiciones y teoremas de dichas ciencias proceden o se fundamentan, en última instancia, en los elementos a priorísticos de la mente, en aquellos elementos que existen anteriores a cualquier tipo de experiencia empírica y que precisamente por ello permiten su carácter universal. Y es que Kant también nos dirá que estos elementos, o la existencia de estos elementos, se evidencia ya que estos son, en última instancia, necesarios para poder construir el conocimiento empírico. Como recordaréis, hace unos minutos denominamos a estos elementos como condiciones de posibilidad, es decir, como aquellos factores que determinan o posibilitan que algo ocurra. En este caso, Kant nos quiere decir que, para que la experiencia sea posible, para que el conocimiento empírico sea posible, el sujeto humano requiere de una serie de elementos, de cualidades, que tenga la capacidad de estructurar o de ecualizar el conjunto de datos que captaríamos por la sensibilidad. Datos que por sí mismos estarían desorganizados y caóticos y que requerirían de un filtrado, de una adaptación a unas formas, tanto perceptivas como cognoscitivas, que permitan, a fin de cuentas, la formación de conocimiento. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Por favor, si tenéis algún comentario, dejadlo en la caja de comentarios, estaré encantado de responderlo. También, si os ha gustado, darle like y compartirlo, lo cierto es que se agradece bastante. Como digo, espero que os haya gustado el vídeo y espero veros en el siguiente. Un saludo a todos.